Hola Cristófilos, bienvenidos. Y si usted nos está visitando hoy por primera vez, bienvenidos también a esta nuestra comunidad de estudio y edificación espiritual. Y si aún no lo ha hecho, por favor, suscríbase para que mantenga más frecuente y mejor contacto con nosotros y se pueda beneficiar de esta formación que estamos impartiendo en este canal para tener una más sólida y estrecha y productiva relación con nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Hoy estaremos hablando sobre el don de temor de Dios. El don de temor de Dios. Veremos en esta reflexión tres cuestiones fundamentales. Primera cuestión, ¿qué es el don de temor de Dios? Segunda cuestión, ¿cuáles son los efectos del don de temor de Dios? Tercera cuestión, ¿cómo disponernos para fomentar este don? Primero, hermanos, debo dar razón de por qué estamos tratando el don de temor de Dios después de haber tratado los dones de entendimiento y ciencia. Entonces, este es el tercer don del Espíritu Santo que estaremos tratando después de haber reflexionado sobre los dones de entendimiento y ciencia. Bueno, en esto estamos siguiendo a Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, que habla de los dones de entendimiento y ciencia como esos dones que purifican la virtud teologal de la fe. Pues bien, es el don de temor de Dios el que purifica la segunda virtud teologal, que es la esperanza. Otra razón importante es porque el don de temor de Dios también perfecciona otras virtudes morales que son determinantes también para fundamentar la vida de fe, como por ejemplo las virtudes de la templanza y una hija importante de la templanza, que es la humildad. Así que con el don de temor de Dios, hermano mío, estamos tratando los fundamentos. Si bien alguien podría aseverar que el don de temor de Dios no es el más importante o el más perfecto o el más excelente, sí podríamos decir y afirmar que el don de temor es el fundamental, es el principio, es el cimiento. Por ahí es que se comienza. Si en cuanto a las virtudes teologales se refiere, comenzamos por la virtud de la fe y de la esperanza para alcanzar la virtud más excelente, que es la caridad. De igual manera nos servimos, gracias a Dios, del don de temor de Dios para entrar al ámbito de una relación correcta con el Señor, puesto que, entre otras cosas, el don de temor de Dios nos hace contemplar o vislumbrar o tener una idea más correcta de Dios como el poderoso, el infinito, el absoluto, el totalmente otro, que luego por amor se hace cercano en la persona de Jesucristo y mantiene contacto y relación con nosotros en este Espíritu Santo maravilloso que habita en nuestra alma en gracia. Así que vamos a la primera cuestión. ¿Qué es el don de temor de Dios? Primera cuestión, ¿qué es el don de temor de Dios? Vamos a ver un par de definiciones. La primera, el don de temor de Dios es un hábito sobrenatural que infunde el Espíritu Santo en el alma para que tengamos conciencia de la infinita majestad y excelencia de Dios, y para que así le respetemos filialmente y seamos dóciles a la voluntad de Dios. Tres cositas con relación a esta definición. Primero, es un hábito sobrenatural y nunca insistiremos lo suficiente o en repetir lo mismo. ¿A qué me refiero? Hábito sobrenatural supone la gracia santificante. Para uno gozar de estos regalos del Espíritu de Dios, hay un requisito previo indispensable, y es estar en contacto con Dios mediante la gracia santificante, lo cual excluye el pecado mortal. Debemos reconciliarnos con el Señor, entrar en buenos y correctos términos con Él para que Él habite nuestra alma y entonces nosotros podamos gozar de estos favores y lograr por estos favores la promoción espiritual
para hacernos más como Jesucristo. La segunda cuestión de esta definición es que dice que este don se da para que tengamos conciencia de la infinita majestad y excelencia de Dios. La infinita majestad y excelencia de Dios. Y en tercer lugar, esta definición establece que esto es así para que logremos respetar filialmente a Dios y seamos dóciles a la voluntad de Dios. Ya estamos viendo aquí que se trata de un temor filial y no de un miedo irracional o menos perfecto en cuanto a un temor, miedo o aversión al castigo. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Por lo menos el grado más excelente del don de temor de Dios es aquel respeto a Dios que logramos movidos por el ser de Dios. Él es Dios, yo soy su criatura. Él es mi Padre, Él me ama y yo le debo respeto por un lado y evitar ofenderlo. La segunda definición la voy a citar de Adolfo Tanqueray, de su compendio de Teología Ascética y Mística. Dice Tanqueray que el don de temor de Dios es un don que inclina a nuestra voluntad al respeto filial de Dios. Nos aparta del pecado en cuanto que le desagrada y nos hace esperar en sus poderosos auxilios. Tres cositas también sobre esta definición. Primero, inclina nuestra voluntad al respeto filial de Dios. Es un don que se establece y trabaja y perfecciona también la potencia del alma que llamamos la voluntad. Y el objeto de la voluntad es el bien. Entonces, nosotros procuramos obrar bien en línea y de acuerdo con la voluntad de Dios, y de esa forma le mostramos el respeto y la devoción que merece. Segundo, la definición dice que nos aparta del pecado en cuanto que le desagrada. ¿Por qué? Porque le amamos, no queremos ofenderlo, no queremos transgredir su ley, que de hecho transgresión de la ley es la definición más bíblica de pecado. Evitamos el pecado, nos apartamos del pecado porque a nuestro Señor, a quien amamos y por lo tanto respetamos, no queremos ofenderlo. Queremos estar y permanecer en buenos términos con Él. Vamos a hacer ahora un descubrimiento bíblico del don de temor de Dios para que ustedes vean la solidez que tiene este ideal en toda la Biblia. El Salmo 111, versículo 10 dice: principio de la sabiduría es el temor del Señor. Importante. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Ven? Es la puerta. ¿Ven cómo el don de temor de Dios, incluso el respeto como atributo humano basado en la razón, es tan excelente? Ahora imagínense, cuando se trata del temor de Dios, te abre la puerta, hermano mío, hermana mía, para tener sabiduría del cielo, para tener una noción correcta de Dios y podamos, por lo tanto, tener una relación fidedigna, buena, correcta con el Señor. Y el principio de todo eso, dice este salmo, es el temor del Señor. ¿Se acuerdan ustedes en el video anterior que nosotros hablábamos sobre el rey sabio Salomón y su libro de Eclesiastés? ¿Cómo él concluye aquella investigación después de haber vivido tanto y haber constatado lo bueno y lo malo, después de esa vida intensa, cargada de tanto conocimiento y de tanta experiencia? ¿Cómo concluye? Diciendo, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, el sentido, el propósito, la médula, el fundamento. Todo comienza por ahí. Teme a Dios, respeta a Dios, considéralo, porque es Dios, es tu Padre y te ama. Así que tenle mucha confianza, pero ten mucho cuidado con las confianzas. Él es Dios.
Noten ustedes Proverbio capítulo 1, versículo 7. Dice también, el temor del Señor es el principio del saber. Otra vez, el temor del Señor es el principio del saber. Los necios desprecian sabiduría e instrucción. Entonces, aquí se está contrastando. Está el que teme a Dios y que por lo tanto se inicia y tiene contacto con la sabiduría, que es el conocimiento de Dios, y en contraste tenemos a los necios que desprecian la sabiduría y la instrucción que viene primero por el temor de Dios. Obviamente, entonces, hermano, obviamente no se trata de miedo servil por coacción y misericordia. No, no, no. Se trata de respeto fundamentado en la verdad y el amor y en la excelencia de Dios, quien es la máxima expresión de esas bondades. No es el temor, miedo que tuvieron Adán y Eva que los llevó a ocultarse de la vista del Señor. Génesis 3:8. Tampoco es el temor, miedo que tuvo aquel siervo infiel de la parábola que escondió el talento bajo la tierra que le había dado su Señor en el capítulo 25 de Mateo. No, no. Este don se refiere a algo noble, sublime. Es un sentimiento sincero, hermanos, que sobrecoge a uno, que se concientiza de la abismal majestad, santidad, sabiduría y poder de Dios. Ante esto, hermano, ante esto, por esta santa disposición se produce la contrición y la humillación nuestra ante Dios, como aquella que conmocionó al rey David en el Salmo 51. Ay, ¿dónde puse mi tableta? Permiso. Sí, en efecto, les había dicho el Salmo 51, versículo 19. Dice, el sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, Dios mío, no lo desprecia. Esta contrición se logra, la logró el rey David históricamente hablando, cuando se sometió a la palabra de Dios que le fue conferida por medio del profeta Natán. Noten la actitud del rey David después de haber hecho algo tan malo, tan atroz, tan vil. Aún así, por eso es que la misma Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Y por eso mismo, cuando daba el traste con la realidad de su pecado, ¿cuál era su reacción? Humillarse. ¿Se dan cuenta ustedes por qué esto es tan importante, mis hermanos? Miren, este don nos impulsa a trabajar responsablemente y diligentemente por nuestra salvación, según aquello que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, trabajen su salvación con temor y temblor. Esto es interesante. Ahora voy a hacer un paréntesis porque algunos de ustedes tienen la versión de la Biblia de Jerusalén, que me gusta mucho y es excelente como todas las Biblias católicas, pero tiene, en cuanto a este versículo se refiere, la traducción es pésima. Ellos ponen que trabaja tu salvación con sumo cuidado. Digo, no es que esté errado, no es que haya algo, ¿verdad? Ustedes me entienden. Pero el original de verdad lo que dice es, trabaja en su salvación con temor y temblor. Lo que pasa es que a veces a los traductores bíblicos le pasa lo que nos pasa a los predicadores, que a veces pues queremos como que ablandamos la cosa y la suavizamos para que la gente se sienta mejor. Pero ya saben, hay que trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Temor no de miedo, porque el que tiene miedo se va y se aparta. El que tiene respeto filial perfeccionado por este don, que es el don de temor de Dios, por esa conciencia que tenemos de la infinita majestad y excelencia de Dios, nos acercamos a Él porque sabemos que Él es el Todopoderoso, el único que puede remediar esa situación que nos ha alejado de Él, lo cual nos hace tan y tan infelices. No es un miedo irracional,
sino un sentido honesto de responsabilidad y de fidelidad a la santa ley de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: por tanto, queridísimos, teniendo estas promesas, purifiquémonos de toda mancha de carne y de espíritu, llevando a término la santificación en el temor del Señor. Entonces nos purificamos de toda esa mancha, de toda mancha posible, ya sea de carne y de espíritu, como dice este texto. Llevando a término, es decir, logrando primero mediante esa renuncia y luego por constatar la excelencia y la majestad de Dios y su infinito amor, logramos la santidad en ese temor del Señor. Eso es lo que quiere decir Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Y ya esto se había anunciado en Jeremías capítulo 32, versículo 40. Dice el profeta: pactaré con ellos una alianza nueva, la nueva alianza en la que usted y yo estamos metidos ahora, de la que formamos parte, gracias a Dios nuestro Señor. Pactaré con ellos una alianza eterna por la que no cesaré de seguir haciéndoles bien, y pondré en sus corazones mi temor para que no se aparten de mí. Note lo que está diciendo aquí el profeta. O sea, no cesaré de hacerles bien. No está diciendo intimidarlos o hacerles daño o llenarlos de privaciones para que yo me desquite porque son unos sinvergüenzas. No, haré bien. Y entonces nosotros, constatando esa bondad, no nos apartamos de Él porque le tememos, porque el Señor ha puesto en nuestros corazones, dice el profeta, el temor, su temor, el temor de Dios. Y por eso no nos apartamos de Él. ¿Se dan cuenta? Es un temor que nos acerca. Ahora vamos a la segunda cuestión. ¿Cuáles son los efectos del don de temor? Miren, ahora vamos más rapidito. Ok, les voy a proponer lo siguiente. Como voy a estar citando, no voy a extenderme mucho en la explicación de cada cosa que cite. Voy a poner los 4 efectos del don de temor, que es la cuestión segunda, y los 5 medios para disponernos para fomentar este don. Esas cosas las voy a poner en la descripción del video. ¿Estamos claros? Para que ustedes tengan eso. Primero, para que tengan cuáles son los efectos del don de temor y así le podamos motivar a ustedes, interesar, para que procuren este don. Y entonces, la parte práctica, cómo nos podemos disponer para que se manifieste en nosotros el don de temor de Dios. Así que las listas que voy a citar en estas 2 últimas cuestiones van a estar en la descripción del video. Por favor, refiéranse a esas listas. Voy a estar citando, recuerden, segunda cuestión, cuáles son los efectos del don de temor. A ver si esto nos interesa más para procurar este don. ¿Cuáles son los efectos del don de temor? Aquí voy a citar los 4 efectos que establece el padre Antonio Rollo Marín en su teología de la perfección cristiana. Ok, primer efecto del don de temor: un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que nos sumerge en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad. ¡Qué bonito! Tener ese sentimiento que nos sobrecoge, nos fascina. Que, como decía aquel filósofo de la religión, Rudolf Otto, en un ensayo que recuerdo que leí hace algunos años, pero que me marcó mucho. No estaba en el seminario. El ensayo se titula, si recuerdo bien, Los Santos. Y él establecía esto como la primera característica del sentimiento religioso: el totalmente otro que me repele por su santidad y excelencia, pero a la misma vez me atrae y me fascina. Y todo esto entonces culmina en un estado y actitud de adoración ante la reverencia de Dios nuestro Señor, y nos postramos delante de Él con humildad, logrando llevar a cabo ese modo de oración maravilloso que es la adoración. Segundo efecto del don de temor.
dice el Padre Rollo, un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. ¿Ven por qué los principiantes necesitamos esto? ¿Ven por qué? Quizás no sea el más perfecto de los dones, pero para un principiante es el más fundamental. Sí, porque nosotros necesitamos aversión al pecado, despreciar el pecado, lograr a eso que llegaron los santos, de preferir ser quemados vivos antes que cometer un pecado mortal o consentir un pecado venial deliberado. Segundo efecto tercer efecto del don de temor. Tercero, una vigilancia extrema para evitar las menores ocasiones de ofender a Dios. O sea, por un lado, la número 2, aversión al pecado, pero por otro lado, vigilamos de forma extrema y con mucho cuidado para evitar las ocasiones de poder ofender a Dios. Cuarto efecto del don de temor de Dios. Nos da un desprendimiento perfecto de todo lo creado. En este sentido, va muy bien con el don de ciencia que discutíamos la vez pasada. Es un desprendimiento afectivo. Mis afectos no se centran ni se reducen en las cosas, sino que me desprendo de ellas en tanto y en cuanto se proponen para mí como obstáculos para acercarme a la majestad de Dios. Ok, tercera cuestión. ¿Cómo disponernos para fomentar este don? ¿Cómo disponernos para fomentar este don? El Padre Rollo establece 5 medios para fomentar el don de temor de Dios. ¿Estamos listos? La parte práctica, no se preocupen, estas 2 listas las voy a incluir en la descripción del video y las van a tener disponibles aquí. Ok, primer medio para lograr este don, para colaborar con Dios el Señor, para que se fomente y se manifieste más perfectamente este don en nosotros. Primero, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Voy a decir algo aquí. Meditar con frecuencia de la mejor manera posible. Voy a ponerle un video aquí a la parte superior de la pantalla en la que hicimos una transmisión en vivo y explicábamos cómo meditar mejor las Sagradas Escrituras. Por favor, refiéranse a ello porque les va a ayudar a tener una meditación más productiva espiritualmente hablando, siguiendo a San Ignacio de Loyola. Es decir, usted va a meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios para creerle a Dios. Número 2, para amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda su fuerza. Y el tercer objetivo de esa meditación es para usted obrar consecuentemente con la grandeza y la majestad de Dios el Señor. Así que cuando medite con frecuencia sobre esta grandeza, esta excelencia, esta santidad y la infinitud de su gracia y de sus atributos, hágalo, ya sabe, para creer, para amar y para obrar en consecuencia. Segundo modo para fomentar este don: acostúmbrese a tratar a Dios con filial confianza, pero llena de reverencia y respeto. ¿Estamos claros? Recuerde lo que dije. Téngale confianza a Dios, pero mucho cuidado con las confianzas. El Señor no es un niño demandado, ni está ahí, como decimos a lo que nos gusta el béisbol, como bateador emergente, o como sustituto, o como una pieza que le falta al rompecabezas que es mi vida. No. Él es todo. Él, en términos filosóficos, Él es el único ser de verdad que subsiste en sí mismo y por sí mismo. Si Dios el Señor dejara de pensar en mí en este momento, yo me desintegro. Tercer modo para fomentar este don: meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él.
Medite en eso, en lo vil, en lo sucio, en lo nefasto, en lo dañino que es el pecado, en la infelicidad que produce, en la gran ofensa. Es algo tan malo y tan vil que basta solo con saber las consecuencias de partir de este mundo sin la gracia de Dios para saber la repercusión eterna que tiene un solo pecado mortal. Piensa en esto, medítelo con frecuencia. No se preocupe por estas personas que se preocupan demasiado por nosotros. Hay personas en esta iglesia que se preocupan demasiado por nosotros y nos hacen muchísimo daño. No nos quieren hablar de pecado. Yo no entiendo, porque si la verdad se puede decir con cariño y con respeto, con mansedumbre, con humildad, ¿por qué tenemos que ocultar cosas que son importantes y determinantes y las tenemos que saber? O sea, si le digo a un hijo mío, salte de ahí, ¿no ves que ese perro te puede morder? Eso lo va a frustrar, eso lo va a dañar, se va a sentir mal, se va a asustar, tal vez se ponga a llorar, pero le estoy haciendo un bien, movido por la caridad y por mi responsabilidad. Yo quiero salvar la vida del muchacho, pues Dios el Señor quiere salvar mi alma. Y para eso es necesario, entre otras muchas cosas, que yo sepa la verdad y qué es malo y qué debo evitar. Y ante lo cual yo tengo que huir y de lo que me tengo que deshacer. Y todo esto, hermano, todo esto se puede lograr, gracias a Dios, mediante una cada vez más intensa manifestación del don de temor de Dios en mi alma. Cuarto modo para disponernos a este don tan necesario y tan fundamental: poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Sí, porque se aplica aquello, o sea, si yo no amo a mi hermano a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Entonces, yo ensayo, humanamente hablando, la mansedumbre, la humildad y el respeto. No es posible de la misma manera respetar a Dios e irrespetar a mi prójimo. Al contrario, de alguna manera yo debo prever la presencia majestuosa de Dios en la otra persona. Y para eso también nos ayuda el don de ciencia. Refiérase a los demás videos sobre que estamos dedicando a los dones del Espíritu Santo, por favor. Y quinto modo para disponernos, dice el Padre Rollo, pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor reverencial de Dios. Aquí entre nosotros, ¿sabe lo que yo me propuse hace ya varios días que estoy profundizando más en esto? Y yo incluí como parte de mi plan de vida, o plan de vida espiritual, no sé cómo lo llamen ustedes, meditar en esto. Y pedir a Dios que por favor manifieste en mí ese don, el don de temor, porque yo soy un principiante. Yo no soy santo. Yo creo honestamente que ni siquiera soy un adelantado. O sea, yo estoy en plena ascética. Quizás tratando de entrar en la segunda morada del castillo interior que hablaba Santa Teresa. Entonces yo tengo que atender lo fundamental. ¿Ve? Por eso es que yo tengo que cuidar mucho, y usted también, mucho la virtud de la fe. Mucho la virtud de la fe. Y mucho la virtud de la esperanza. Sí, para aspirar, porque por la virtud de la esperanza nosotros aspiramos al reino de Dios. Y esa virtud de la esperanza hace entonces que consideremos todas las demás cosas en vías a esa finalidad para lo que hemos sido creados. ¿Ve? Eso es lo más fundamental y lo más necesario. Y para ello hacen falta la cada vez más perfecta manifestación de los dones del Espíritu Santo en nuestra alma, sobre todo en cuanto a este don de temor se refiere. Muy bien, vamos a concluir con unas palabras de San Juan Pablo II.
Mire, esto es inspirador, esto es inspirador. Lamento mucho los que ya dije iba a concluir, ya sé que algunos se desconectaron, me da pena con ellos porque se perdieron estas palabras inspiradoras de San Juan Pablo II. Con respecto a su catequesis que dedicó a este don de temor de Dios, concluye también el Papa San Juan Pablo II. Invoquemos al Espíritu Santo a fin de que infunda largamente el don del santo temor de Dios en los hombres de nuestro tiempo. Invoquémoslo por intercesión de aquella que al anuncio del mensaje celeste se conturbó. Está hablando de la Santísima Virgen María. Lucas capítulo 1, versículo 29. Noten ustedes cómo se manifestó este don y podemos constatar este don de temor de Dios en la Santísima Virgen María. O sea, ella, ante aquella manifestación celestial que le introducía y le comunicaba una cosa tan aparentemente alocada, porque de teología no sabía mucho Nuestra Señora, quiero que sepan, pero ella tenía un profundo temor filial de Dios que le hizo abandonarse y pronunciar, como dice aquí San Juan Pablo II, su fiat. Sigue diciendo el Papa: al anuncio del mensaje celeste se conturbó y, aún trepidante por la inaudita responsabilidad que se le confiaba, supo pronunciar el fiat: hágase en mí según tu palabra. El fiat de la fe, dice el Santo Papa, de la obediencia y del amor. Así que invocamos a Nuestra Señora Santa María para que ruegue mucho por nosotros allá arriba, para que podamos obtener el beneficio de la manifestación del don de temor. Muchas gracias. Dios les bendiga.